Para la economista Vilma Salgado, el ministro de Economía Pablo Arosemena no entrega ni entregará los recursos para la ejecución de obra social, porque el plan del gobierno es quedar bien con los tenedores de los bonos en el extranjero y no en la inversión para el Ecuador, sin olvidar que tiene compromisos con el FMI. Mediante el hecho de que el ministro no entrega los recursos, el ministro de Finanzas no entrega los recursos que corresponden a los ministerios y no pueden ejecutar el presupuesto, está golpeando duramente a la economía ecuatoriana, a la economía de las familias ecuatorianas. De manera que estos 200 millones de esta medida, que desde luego va a ayudar a las familias de acuerdo con el número de cargas familiares, obviamente va a paliar en algo el deterioro de su poder adquisitivo que han venido sufriendo, no va a ayudar, como él dice, a una reactivación de la economía, porque más ayudaría que se ejecute por lo menos el presupuesto que está previsto, que fue aprobado por la Asamblea. Se van a encarecer los espectáculos públicos, se van a encarecer los pronósticos deportivos y en consecuencia, pues va a sacar de unos bolsillos para trasladar a otros bolsillos, de todas maneras, del mismo pueblo ecuatoriano. En realidad, lo que está defendiendo el gobierno de Lasso es los intereses económicos de su grupo, de los banqueros tenedores de papeles de la deuda pública, porque mientras más aumenta la reserva monetaria, mayor garantía tienen de que se va a cumplir a tiempo con el pago del servicio de la deuda, y eso es todo lo que le interesa. De hecho, recordemos que en el año 2022 las utilidades del sistema bancario se incrementaron en 48%. Es decir, ¿cómo puede ser posible que mientras la absoluta mayoría de la población se debate en la angustia económica, en la falta de empleo y por eso la migración masiva de ecuatorianos, con todo lo doloroso que eso significa para las familias y los riesgos que asumen, mientras eso sucede, simplemente los banqueros un 48% más de utilidades. Y el gobierno continúa en la misma línea, es decir, no ha cambiado absolutamente nada. Continúa con la bajísima ejecución, es decir, no ejecutan ni siquiera lo que está aprobado en el presupuesto general del Estado. Ese dinero se lo guardan, quedan bien con el Fondo Monetario Internacional y los multilaterales, que defienden los intereses, siempre lo han hecho, de los acreedores de la deuda pública. Entonces, esa es la razón de que el gobierno no le importa, ha demostrado que no tiene ninguna sensibilidad, ni le interesa, ni le importa la situación de la mayoría de la población ecuatoriana. Simplemente lo que le interesa es cumplir con los objetivos que le llevaron al gobierno, es decir, los objetivos de asegurar la rentabilidad de su grupo económico, en este caso los tenedores de papeles de deuda, los acreedores de la deuda pública. Y eso es lo que ha privilegiado. Obviamente en ese objetivo coincide con el Fondo Monetario Internacional, que siempre ha defendido básicamente los intereses de los acreedores de la deuda pública. Por eso es que la deuda, el pago del servicio de la deuda se convierte en el objetivo fundamental de la política económica en los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional.